Hola a todos y bienvenidos a Escucharte es Amarte. Yo soy Jennifer Pardo y gracias por estar una vez más aquí escuchándome en este segundo episodio. Y hoy vamos a estar hablando acerca del gran problema, el perfeccionismo. Sí, porque lamentablemente en la actualidad el perfeccionismo es visto como una cualidad positiva sin saber las consecuencias graves que trae en cuanto a la salud mental y sobre todo porque son consecuencias que aparecen a largo plazo, no aparecen de una vez. Justo como aparecen a largo plazo, traen mucho de deterioro en la vida de las personas e incluso mucha incapacidad. Es un problema que comienza a generar incapacidad en las personas y que por ende también mucho sufrimiento. Este tema yo les mencioné por las historias luego de haber lanzado el primer episodio de que iba a hablarlo porque me sucedió algo curioso que quiero comenzar contando eso como un ejemplo para que tengamos una idea de cómo se puede ver también el perfeccionismo de manera muy sutil, porque hay conductas muy claras en donde una persona expresa que le gusta que todo sea perfecto, que no le gusta cometer errores, pero hay veces en donde el perfeccionismo se ve de manera muy sutil, en donde la persona realmente no es que esté muy consciente o no es como que quiera realmente ser perfeccionista, sino que esas conductas las utiliza como una manera de afrontamiento o una respuesta ante miedos y ante la presencia de un malestar. Entonces, aunque ya yo he hablado muchísimo acerca de esto de, fui perfeccionista en el pasado, pero fui a psicoterapia, trabajé esto en mi propio proceso de psicoterapia hace un tiempo, porque cuando uno va a psicoterapia, uno va a aprender alternativas, vas a aprender herramientas para contrarrestar lo que has estado haciendo por mucho tiempo que te está generando sufrimiento, ¿no? Entonces es ya cuestión tuya y tu decisión de que realmente sigas aplicando las herramientas aprendidas. Y es justamente lo que ocurrió conmigo. Comencé a tolerar más los errores, tolerar la frustración o la incomodidad de no hacer algo tan bueno, y eso es lo que me permitió comenzar a disfrutar más de mi trabajo y hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, con el primer episodio me pasó, quiero ser bien honesta, yo lo grabé y no lo subí luego de un mes, sí. Aparte de que era algo nuevo para mí, me di cuenta de que no es tan fácil grabar y editar un video para podcast y para YouTube a la vez. Me tomaba demasiado tiempo, más de lo normal cuando hago un video para Instagram, pero aparte de eso me había dado cuenta de que no me gustaba ya después de haber grabado y editado, no me sentía satisfecha con el trabajo que había hecho, ¿no? Más que preocuparme de que no le gustaran a los demás, a mí no me gustaba lo que había hecho. Sentía, le soy muy sincera, que había hecho algo que se escuchaba como no tan bueno. Yo sabía que eso no era así y que igual si no era tan bueno, no era el fin del mundo y no era una razón por la cual no comenzara y arrancara y subiera el primer episodio. Yo sabía que era una conducta sutil de perfeccionismo en donde yo estaba ahí como tipo viendo, ok, ¿qué es lo que vas a hacer frente a eso? Vas a ponerte a grabar nuevamente, porque ese episodio lo grabé 2 veces. Lo grabé una primera vez y luego los días lo volví a grabar, ¿sí? Y imagínense, tener que grabarlo una tercera vez nada más porque no me gustaba cómo había quedado, ya iba a ser demasiado. Entonces yo decía, esto no puede ser, si voy así, voy a subir el primer episodio después de un año de haber dicho que iba a subir un podcast. ¿Cuántos meses me va a tomar esto? Y yo soy muy consciente de que cuando uno está comenzando en estas plataformas, o por lo menos en YouTube, tu primer video no va a ser perfecto, no va a tener tantas vistas, no le va a gustar a todo el mundo. Yo soy muy consciente de eso, pero me generaba demasiada incomodidad sentir que no era tan bueno algo que había hecho, ¿no? Yo sabía que eso me estaba pasando porque era la primera vez en donde me estaba exponiendo a algo nuevo, ¿no? Siempre la primera vez que vamos a enfrentarnos a hacer algo nuevo que nos da miedo, nuestro nivel de malestar y de ansiedad y de incomodidad va a ser súper alto. Pero lo bueno es que después que tú enfrentas esa primera vez, las demás veces van a ser súper fáciles, van a venir súper fáciles. Con este propio ejemplo podemos ver
cómo el perfeccionismo de manera muy sutil puede aparecer y puede venir como en forma de autosaboteo, como síndrome del impostor, como lo quieran llamar, ¿no? Porque esto al perfeccionismo muchas veces lo han etiquetado y le han puesto este nombre de síndrome del impostor. A ver, no voy a entrar en este podcast en el tema de las etiquetas inventadas, pero a algunas personas se pueden identificar con esto también, con cómo se le dice también a las conductas de perfeccionismo, pero de manera muy sutil a veces y sin que nos demos cuenta. El perfeccionismo comienza a volverse un muro, como un obstáculo en nuestra vida que nos lleva a procrastinar demasiado nuestros planes, nuestros proyectos, o a sobreesforzarnos mucho, a terminar agotados y a no disfrutar del proceso o de lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente comienza a ser un problema. Entonces, comencemos definiendo un poquito qué es el perfeccionismo, por qué aparece, de dónde surge, ¿no? El perfeccionismo son conductas, es una forma de responder, es una estrategia de afrontamiento que utilizan muchas personas a lo largo de su vida a raíz de su historia de aprendizaje. Es prácticamente buscar hacer siempre lo mejor, siempre hacer todo bien en todas las áreas de su vida o en algunas áreas de su vida. Entonces, este es un problema que se puede presentar en un cuadro de ansiedad social, en un cuadro de ansiedad generalizada o incluso en un cuadro de TOC, ¿sí? Porque es una forma de responder. No es parte de la personalidad de nadie. Yo quiero explicarte exactamente de dónde surge el perfeccionismo, por qué es una respuesta, por qué es un comportamiento que adopta una persona como estrategia de afrontamiento, ¿sí? Como este caparazón que utiliza para protegerse de sus miedos o de aquellos que le generan mucho malestar. Entonces, cuando la persona está presentando muchas conductas perfeccionistas, generalmente está buscando evitar algo, evitar la evaluación negativa de parte de los demás, evitar las críticas, evitar un temor muy catastrófico, evitar la propia evaluación negativa. Voy a ponerte varios ejemplos de cómo una persona, según su historia de aprendizaje, puede adoptar el perfeccionismo, ¿no? Primero, el más común, un niño o una niña que creció en un contexto hipercrítico en donde todo el tiempo tenía unos padres que les exigía siempre hacer las cosas bien, ser buena niña, tener buenas notas. Todo el tiempo se le estaba criticando, ¿no? Como, ay, trajiste 4, pero si eso era para que trajeras 5. O, ay, qué gorda estás, deberías comer menos. O nunca haces las cosas bien, eres un tonto. Hay personas que crecen en contextos muy críticos y exigentes, lamentablemente. Entonces, ¿qué aprenden las personas? Aprenden a relacionar su valor como persona con su desempeño. Es que si no hago las cosas bien, entonces realmente soy una persona tonta o no voy a ser valioso para las personas. Pero también puede haber el caso en donde no creció en un contexto hipercrítico, pero de igual forma aprendió a relacionar su valor con su desempeño. Por ejemplo, en donde tenía unos papás que probablemente le daban más afecto cuando traía buenas notas o cuando hacía todo bien. Este niño creció escuchando a cada rato a su mamá de pronto, o a su papá o a su cuidador, de pronto diciendo, sí, fulana de tal es una excelente niña, nunca se porta mal, no me da problemas, es la mejor hija o hijo del mundo, ¿no? Y el niño comienza a grabarse eso como que, bien, no debo darle problemas a mi mamá, voy a portarme bien, tengo que traer buenas notas. Y relacionó, no hago las cosas bien, pero mis papás se decepcionen de mí. Sí, entonces vemos un ejemplo en donde quizás los padres no eran como en el primer caso, pero en donde indirectamente, a través de lo que escucha el niño, a través de lo que observa también, de cómo le recompensan sus conductas perfeccionistas o al hacer todo bien, aprende a relacionar su valor con su desempeño. Otras veces puede estar presente un temor: si no hago las cosas bien, voy a ser igual que mi papá o que mi mamá. Personas que crecieron en un contexto en donde había muchos problemas económicos, en donde había muchos problemas familiares, y esa persona crece
intentando no repetir lo mismo que le ha pasado a sus padres, ¿no? Entonces de ahí nacen temores, que no quiero ser igual a mi mamá, o no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi mamá o a mi papá. Entonces, como no quiero que me pase lo mismo, yo voy a intentar hacer todo bien, ¿no? Y otros también muy comunes es la familia contraejemplo, ¿no? Si nací en una familia en donde todos tienen conductas perfeccionistas, es muy probable que yo también los adopte. Las conductas perfeccionistas también se pueden ver de maneras muy activas y muy pasivas. Por ejemplo, hay conductas perfeccionistas en donde la persona sí se va a sobreesforzar y va a hacer mucho para no entrar en contacto con su miedo, ya sea preocupación por evaluación negativa de parte de los demás o de parte de personas significativas, temores catastróficos, miedo a decepcionar a otros, miedo a fracasar en la vida, miedo a no cumplir con expectativas propias o de los demás. Entonces, de manera activa, una persona, por ejemplo, puede ser que en el trabajo se quede más de 8 horas trabajando, se quede en su hora de almuerzo, ni siquiera salga a almorzar para poder hacer el informe de manera perfecta, cuidar el mínimo detalle, porque su jefe lo va a felicitar, le va a decir unas cuantas palabras que él necesita escuchar, que él o ella, esa persona necesita escuchar para sentirse suficiente o para sentirse realmente que es una persona buena en lo que hace. Y si no tengo este reconocimiento de parte de los demás, yo entonces no me siento como una persona valiosa, ¿no? Pero también lo podemos ver de manera pasiva, en donde las personas dejan de hacer cosas para no entrar en contacto con su miedo. Por ejemplo, el más común es la procrastinación, ¿no? Si yo realmente tengo esta tendencia de querer hacer todo bien y no permitirme ningún tipo de error, me gusta hacer un trabajo impecable, pero cuando estoy enfrente de esa tarea o de ese trabajo que tengo que hacer, como sé que todo el tiempo que me va a tomar hacerlo, porque sé todo el sobreesfuerzo que conlleva hacerlo y el agotamiento que trae, ¿no? Entonces eso me genera ya ansiedad anticipada y yo lo voy a procrastinar. Una de las razones más comunes por las cuales se procrastina. Y otro ejemplo también muy bueno de cómo se puede ver el perfeccionismo de manera pasiva es también ocultándole a los demás mis errores. Entonces probablemente aquí la persona evite hacer preguntas, evite dar sus opiniones, evite subir videos a Instagram, porque es que pueden pensar que no es tan bueno o que no soy tan inteligente, ¿no? Entonces se alejan de las cosas que le importan, y ahí es donde comienza a entrar más el sentimiento o este sentimiento de insuficiencia o que no está haciendo las cosas que le gustaría hacer, pero no porque no puede, sino porque hay mucho temor a posible juicio de las personas, ¿no? Entonces por eso es que al inicio yo les hablaba que el perfeccionismo puede volverse algo muy incapacitante en la vida de las personas, porque ante no tolerar la probabilidad de fracasar en algo, yo comienzo a alejarme o a dejar de hacer lo que realmente quiero hacer. Y al no hacer las cosas que me importan, me privo de vivir experiencias que pueden ser gratificantes. Y al no vivir esa experiencia que pueden ser gratificantes, es lógico que comience a entrar en un caminito que me lleva directo a la depresión. ¿Qué pasa con el perfeccionismo? Que llega un momento en donde comienzas a darte cuenta de que nada es suficiente. De que si estoy haciendo todo bien, ¿por qué me sigo sintiendo triste? Realmente las desventajas o la gravedad de este problema comienzan a aparecer son años después. Generalmente las personas con este problema llegan a consulta con 27, 28, 30, 35 años, que ya es como el tiempo en donde las consecuencias comienzan a aparecer. Y es aquí en donde quiero hablarte de cuáles son esas consecuencias que pueden comenzar a aparecer. La primera consecuencia es la autocrítica constantemente, en donde el mínimo error estamos criticando nuestros propios errores, pues eso comienza a hacer un efecto, comienza a volvernos más inseguros, comenzamos a perder la confianza en nosotros mismos y obviamente también nos podemos deprimir, ¿sí? Al estar constantemente diciéndonos cosas tan duras y tan fuertes, ¿no? Y las autocríticas van a aparecer justamente por las
autoexigencias, ¿no? Yo alimento una expectativa tan grande, o mis expectativas sobre cualquier cosa que yo tengo o debo hacer son muy grandes, que requiere demasiado esfuerzo, o en donde es de verdad casi imposible no equivocarse o cometer errores, autocríticas van a llegar fácilmente. Siempre en momentos de nuestra vida vamos a cometer errores, y no es como que sea algo malo, porque realmente el cometer errores y equivocarnos es algo que necesitamos en nuestra vida para volvernos mejor. El siguiente es el agotamiento brutal. Claro, porque al estar constantemente haciendo, cuidando el mínimo detalle de error, o cuidando cada detalle de lo que sea que estamos haciendo, estamos gastando demasiada energía, incluso innecesaria. La siguiente es la procrastinación, y va a estar presente porque la persona realmente sabe el trabajo y el agotamiento que le va a llevar eso que se ha propuesto hacer. Ya aquí también agregando el tema de las expectativas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que te has propuesto, no sé, hacer un podcast, pero tus expectativas son de que desde el primer episodio ya tiene que ser súper perfecto, no debe haber ningún detalle, tienes que tener todos estos equipos para que realmente se vea súper bonito, como el de las personas que tú admiras, un montón de cosas más, y tomar en cuenta todo el proceso que conlleva volverse bueno en algo, ¿no? Y pues la persona comienza realmente a planificar esto en su mente, cómo deben ser las cosas, y que todo debe salir perfecto, que no se puede equivocar en nada. De pronto graba el primer episodio y lo vuelve a grabar por segunda vez y lo vuelve a grabar por tercera vez, y nunca ninguno le es suficiente. Aparecen esos sentimientos de que no lo está haciendo tan bien, y ahí se comienza a procrastinar un proyecto, se comienza a procrastinar algo que es importante para esa persona. El miedo a hacer algo nuevo es normal, ¿sí? Pero cuando hay miedo y tras eso hay conducta perfeccionista, no, es como el combo perfecto para autosabotear todos tus planes o las cosas que quieres hacer. Bueno, y el siguiente es lo que ya estaba mencionando, la poca tolerancia a los errores. El mínimo error, frustración, estrés, autocrítica, ¿no? Y imagínense estar constantemente estresado, frustrado, con sentimientos de insuficiencia, con sentimientos de que nada te gusta de lo que haces, de que no eres bueno en nada. Pues es un caminito directo a sentirnos deprimidos, o que pueda aparecer la depresión. Es la última consecuencia que voy a mencionar, como que la depresión aparezca de la nada. Como en todo problema psicológico, cada tratamiento e intervención va a ser diseñado individualmente para cada persona, así que no hay algo genérico o unos pasos a seguir para dejar de ser perfeccionista. Pero sí hay algo que todos deben hacer cuando comienzan a reconocer esto como un problema y a trabajarlo, es justamente el comenzar a identificar aquellos patrones de comportamiento que hace justamente para no entrar en contacto con su miedo o con su malestar. Todos deben pasar como por ese primer pasito en donde necesita poder identificar sus propios patrones de conductas perfeccionistas y reconocerlo, como realmente aprender y ver que aunque son comportamientos que en el momento les generan seguridad de que no va a pasar lo que ellos temen que pasen, pues lo que hace es que el problema se mantenga durante muchos años y que más adelante las consecuencias puedan ser más graves, ¿no? Desde mi experiencia con conductas perfeccionistas, puedo decir que el perfeccionismo te puede robar muchas cosas en la vida. Te puede robar muchísimo, y que luego con el tiempo te autorreproches el tiempo perdido. Ahora yo soy alguien que piensa que siempre es válido comenzar desde cero, desde cualquier momento, a cualquier edad y todas las veces que sea necesaria. Pero el perfeccionismo es algo que te roba mucho, es algo que es demasiado agotador, es algo que generalmente te hace sentirte muy infeliz por el tema de las expectativas que tienes sobre diferentes cosas. El perfeccionismo puede ser como un enemigo invisible, pero se puede hacer algo al respecto, se puede trabajar y se
puede realmente dejar atrás para que no siga siendo ese muro que no te permite llegar hacia las cosas valiosas para ti o que te importan. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Este es un tema que probablemente todavía tiene muchísimas otras cosas que comentar al respecto. Si tú tienes preguntas o comentarios, déjamelo saber y espero verte en otro nuevo episodio. Hasta la próxima.